Según un informe de Allied Market Research, se espera que el mercado global de automatización alcance los 215.000 millones de euros en 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6% entre los años 2016 y 2023. Hoy tenemos un invitado especial relacionado con la automatización, Nacho Armesto. Nacho es un doctor ingeniero industrial y profesor en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo. Destaca además por su participación en más de 15 proyectos de investigación relacionados con el mundo de la automatización industrial y por haber dirigido el área de empleo y haber sido subdirector de Relaciones Internacionales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Vigo. Además, si esto es poco, ha organizado congresos, ciclos de conferencias tecnológicos en colaboración con empresas líderes en el sector de la automatización industrial, en los cuales he tenido personalmente el placer de participar. Y ha sido además el representante de España de OPC Foundation, promotora de uno de los estándares más relevantes en la industria 4.0 para el desarrollo de sistemas IoT y comunicaciones industriales en general. Me quedo sin saliva. Hola Hitor, hola Nacho. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, lo primero de todo, Nacho, al podcast Tendencieros Industriales. Un verdadero placer estar, bueno, con una persona que tiene ese pedazo de currículum que yo que sé que si tienes más currículum, vamos, no quedan árboles aquí para cortar, ¿eh? Bueno, qué va, la verdad es que son muchos años ya en esto y al final, bueno, son méritos que vosotros habéis ido indicando ahí, pero hay muchísimos más compañeros y compañeras en la universidad que tienen unos currículums estupendos, estupendos. Lo que hay es mucho trabajo detrás, ¿eh? Y ya que tenemos todo ese trabajo, hoy vamos a intentar ahí sacarte un poquito ahí y que nos des alguna perlita para todos los tendencieros. Pero antes de empezar, me gustaría recordar a los tendencieros que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y además en todas las plataformas de podcasting donde seguramente ahora mismo nos estéis escuchando. Además, si os suscribís a nuestra newsletter, estaréis al día de los nuevos episodios, de los nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Ya sabes, si no estás suscrito, entra ahora mismo en tendencierosindustriales.com y regístrate. Sin más, Aitor. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bueno, Nacho, ya te hemos presentado lo más extensamente que hemos podido, pero nos hemos dejado algo. Preséntate si nos faltaba algo por decir. No, pues realmente lo que habéis indicado, pues yo actualmente soy profesor en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo y bueno, como creo que vamos a ir comentando a lo largo de la entrevista, pues he tenido ese interés, ¿no?, en mantener un vínculo entre el mundo profesional de mi área de conocimiento, de la automatización industrial y el mundo universitario, pero creo que me habéis presentado perfectamente. Además, Nacho sí que es una persona súper reconocida, presente en redes sociales como LinkedIn, ¿eh? O sea que todo un honor, como ya hemos dicho antes. Hoy vamos a hablar un poco de la colaboración entre las universidades, colaboración con la industria, pero lo primero de todo, Nacho, me surge una duda. ¿Qué te llevó a ti a interesarte por la automatización industrial? Y además, como tú ya tienes también unos cuantos años como nosotros, alguno más todavía, pero ¿cómo ha evolucionado este interés tuyo por la automatización a lo largo de los años? Bueno, pues a ver, empezando un poco con el tema histórico, mira, yo tuve, bueno, siempre he tenido un perfil tecnológico, me ha gustado mucho la física, las matemáticas, las asignaturas, digamos, del ámbito STEM, pues siempre las he interpretado como más fáciles, ¿no?, que a lo mejor las otras, no sé, ya digamos que mi genética, ¿no?, pues está orientada a ese perfil, ¿no? Después tuve la suerte ya bueno, el colegio en el que estudié, pues siempre lo comento, ¿no?, en un profesor en COU, en lo que era el curso de orientación universitaria. Yo había escogido, lógicamente, la parte, digamos, más tecnológica, y tuvimos un profesor en mi centro, el profesor Mauro, por desgracia falleció el año pasado,
que impartía las asignaturas de matemáticas y física, ¿no? Y sobre todo lo que tenía un excepcional laboratorio docente, un laboratorio que él había ido creando a lo largo de los años, con más de 80 experimentos, donde podías ver todo lo que te puedas imaginar sobre el mundo físico, ¿no? Llegando al diodo, al transistor, o sea, hicimos prácticas hasta de tema nuclear, ¿no? Era impresionante, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues él todos los años escogía, no, voluntariamente, ¿no? Pero se presentaban unos alumnos para ser monitores de esas prácticas, que teníamos que hacerlas el sábado, ¿no? Prepararnos para luego apoyarlo a él durante la realización de las prácticas con los demás compañeros, ¿no? Y lógicamente yo me presté voluntario y tuve la suerte de, pues, estar con él muchos fines de semana, haciendo esas prácticas, no sé, y ahí fue donde, pues la verdad que fui enamorándome más, ¿no? del ámbito tecnológico y ya le cogí claramente mucho gusto, ¿no? Después cuando acabé el COU, pues en principio, A las digamos, dos. perdón, ¿sí? Sí, que le cogiste el gusto a las dos cosas, a la automatización, a la industria y a la docencia también, por lo que veo. Bueno, vamos a ver, a la automatización aún como tal no hemos llegado, ¿no? Pero sí que es verdad que digamos que la tecnología, ya realmente pues empecé a ver cosas. De hecho, te iba a comentar que yo lo que quería hacer inicialmente era ingeniería informática, ¿no? Pues no sé por qué, pues en aquel momento no era una de las carreras de moda, ¿no? En ese momento, pues estaba IBM, Microsoft, todas estas empresas, ¿no? Incipientes, pero bueno, mi padre era ingeniero técnico y me convenció estaban haciendo en Vigo, ¿no? la carrera de Ingeniería Superior, luego podemos hablar de eso, ¿no? Y entonces él me convenció, ya haz primero aquí y que es compatible y luego ya si apruebas todo, pues oye, ya te dejamos, decides tú lo que sea, ¿no? Y bueno, pues también era un tema económico, ¿no? Pues era más gastar menos al principio, bueno, pues venga, de acuerdo, hago primero aquí, de Ingeniería Industrial, y tal, ¿no? Entonces, la carrera de Ingeniería Industrial Superior, digamos, la que antes era la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, nació en Vigo en el 76 y yo entré en el 84, ¿no? O sea, realmente llevaba muy poquitas promociones funcionando. Existía antiguamente la carrera de Ingeniería Técnica, que es la que había hecho mi padre, pero en el 76 nació la superior, ¿no? Y entonces, pues en aquel momento el grado no, la carrera que había se nació con el grado la titulación de automática y electrónica, ¿no? Las especialidades de electricidad, pero concretamente intensificación automática y electrónica. Yo en aquel momento no lo sabía, ¿no? Yo empecé la carrera en primero, pues bueno, eso, el primer año ya os imagináis, ¿no? Pues un poco sorprendiéndote, ¿no? Pero bueno, todas las carreras tecnológicas eran parecidas, ¿no? Notas la diferencia entre en un colegio cuando vas a un ritmo que casi quincenalmente pues vas teniendo exámenes, aquí pues ya sabéis, ¿no? En la universidad pues esa primera diferencia de que en aquella época al menos tenías 1 o 2 exámenes, ¿no? en el semestre, entonces, bueno, tenías que preparar muchos más contenidos, ya eras más autónomo, en fin, ¿no? Y mira, la relación con la educación fue porque este profesor del que os hablé antes me llamó un par de veces porque había aparecido alumnos en el colegio que le preguntaban a sus padres que, oye, que mira, que a mi hijo le cuesta las matemáticas, la física y no se te ocurre qué podría hacer para reforzar. Y entonces me referenció a mí como exalumno, ¿no? Y estuve algunos veranos pues ganándome unas perras de profesor de clases particulares, aparte de estudiar la carrera, y sin querer ahí tuve mi primer contacto con el mundo docente, ¿no? Como profesor de clases particulares, pues para ganar unas perras, ¿no? Recuerdo que con ese dinerillo pues me había comprado un equipo de música y cosas de estas, ¿no? Bueno, sigo la carrera, sabéis, primero, segundo y tercero pues son troncales, ya me decido a quedarme en Vigo, o sea, ya empiezo a entender que ingeniería industrial pues me puede gustar, entonces ya digamos que abandono la idea de hacer informática y sigo en industrial porque, bueno, y llega un momento donde hay que tomar una decisión, ¿no? Ya en cuarto, pues sí que ya había más grados, grados no, especializaciones, organización industrial, mecánica y automática electrónica, electricidad creo que había empezado también, ¿no? Y entonces, pues no sé, en aquel momento también la intuición me llevó hacia el grado de, perdón, la titulación de ingeniería eléctrica, pero con la intensificación de automática y electrónica, ¿no? Ahí ya sí que tuve que tomar una decisión sin ser a lo mejor muy consciente de por qué, pero bueno, era la que más me llamaba, no tanto las de organización de empresas, etcétera, ¿no? Y mecánica, pues no era precisamente lo que me atraía en aquel momento.
Entonces, efectivamente, pues empiezo ese bloque y empiezo a entender y a aprender pues, con cosas de automatización, pero quizás el gran impacto lo tuve precisamente en que en ese momento un fabricante del sector de la automatización industrial llegó, y esto lo viví yo en primera persona, ¿no? Estaba más o menos, creo que fue en quinto de carrera, no, en sexto no, creo que fue en el año anterior a acabar, pues ese fabricante llegó a, que luego digo cuál es si queréis, llegó a la Universidad de Vigo, luego supe que llegó a muchas otras universidades y muchos otros centros de FP y pues de alguna forma dotó a nuestra universidad de unos equipos que se conocen como autómatas programables, os hablo del año 88, 89 en la Universidad de Vigo, y tuvimos la suerte de que tanto los profesores que nos estaban dando clase, los que quisieron, como los alumnos de ese año, pues recibimos una formación introductoria, digamos, a esos equipos. Y yo realmente cuando descubrí esos equipos, pues ya me gustaron, digamos que el pensamiento lógico, el cómo había que hacer los problemas que teníamos que resolver, pues me atrajo, ¿no? Y ya lo tuve claro que a mí eso me gustaba, ¿no? Y en general todo lo que era la informática industrial, todo lo que era pues el tema del control en tiempo real y todo lo que rodeaba automatizar con ordenadores, ¿no? Con sistemas informáticos el ámbito industrial, pues me fue gustando, ¿no? Cuando acabé la carrera, bueno, hice un proyecto ya, lógicamente, del ámbito del departamento, ya empecé a tener relación con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, hice mi proyecto fin de carrera sobre sistemas de captura de datos en planta y tal, y bueno, cuando acabé, resulta que el profesor, el investigador, ¿no? Con el que realicé ese proyecto, pues me dijo, oye, ¿por qué no te planteas quedarte de profesor en la universidad, ¿no? Yo estuve viendo en varias empresas, a lo mejor de trabajar, pero finalmente me propuso lo de ser docente y bueno, pues ese impacto que había tenido oye, pues no me disgusta lo de dar clase, yo creo que se me daba bien, ¿no? Que la Universidad de Vigo estaban haciendo, porque en el año 90 se segregó la Universidad de Santiago de Compostela en la Universidad de Vigo y Coruña. Fue cuando aparecieron las tres universidades gallegas, ¿vale? Y entonces, claro, empezaron a crecer. Era un momento donde realmente era una oportunidad, ¿no? Entonces, tuve ese slot, digamos, de que este profesor me propuso quedarme, a mí la docencia pues me atraía y bueno, había perfil de carrera en ese momento, ¿no? Y entonces fue cuando ahí interactué con la automatización y ya me convertí en profesor de aquello que había estudiado y bueno, pues así empecé. No está mal, Nacho. Al Si queréis final, sigo, pues tiene no bastante sé. relación lo que has hecho con la informática también, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros tuvimos, Al final a tiene ver, relación tres con... Sí. asignaturas de computadores. Teníamos computadores 1, computadores 2, computadores 3 y hubo una cosa muy importante que aprendí, que es que al final reflexionando, ¿no? Sobre haber hecho informática o haber hecho ingeniería industrial, rama, si quieres, informática industrial, pues es que para mí hoy en día como que a lo mejor la informática es como aprender las herramientas, pero aún no sabes en qué aplicarlas, ¿no? En cambio, el estudiar informática industrial en un ámbito de ingeniería es como que te plantean ya el problema y te dan herramientas para que tú abordes la resolución de esos problemas, ¿no? Entonces, me ha gustado en el sentido de que me ha dado un contexto de reto a que resolver y unas herramientas con las que resolver esos problemas. Evidentemente, a lo mejor no tengo la profundidad tecnológica que puede tener un ingeniero informático en esos detalles, pero bueno, sí conozco, tengo suficiente bagaje y tengo ese dominio de conocer también cómo se trabaja en el mundo industrial, ¿no? A mí particularmente esa simbiosis de problema y herramientas, pues creo que es lo que aporta una ingeniería en general, ¿no? Que aprendes problemas, retos y herramientas para resolverlos, ¿no? ¿Y podrías hablarnos, Nacho, de algún proyecto en el que hayas trabajado que involucre automatización y que haya tenido así impacto, pues no sé, gran impacto en la industria o que tú creas que haya tenido impacto en la industria? Pues por supuesto, mira, de hecho la imagen que tenéis detrás es un reflejo de lo que os voy a contar ahora, ¿no? Siguiendo con la historia, vale, pues yo entro en Ajá. la universidad como profesor y bueno, pues sabéis que te adscribes a un departamento, que en mi caso era Ingeniería de Sistemas Automáticas, tienes que hacer la tesis doctoral, yo tengo un director de tesis, pues que es el que dirigió mi proyecto fin de carrera, ¿no? Y pues, bueno, normalmente en la universidad lo que
habitualmente ocurre, pues es que se investiga líneas de investigación, digamos que tienen que ver sobre todo pues, con líneas de investigación que existen a nivel internacional, por ejemplo, robótica móvil, que un grupo en mi departamento pues, que trabajó muy bien y que ha habido muchas tesis, ¿no? y un grupo que trabaja en ese ámbito, pero lo que ocurrió con mi director de investigación es que él creía más en realizar precisamente proyectos donde hubiera una parte clara ya de transferencia, es decir, de cooperación con el mundo industrial de nuestro entorno cercano, ¿no? Es decir, teníamos que publicar, teníamos que hacer algo original, una contribución original, pero él quería hacer proyectos con el mundo empresarial ya metido, ¿no? Lo que hoy se llama doctorados industriales, ¿no? Curiosamente ahora se está hablando mucho de eso, ¿no? Bueno, entonces lo que ocurrió en aquel momento es que conoció al dueño de una empresa que estaba introduciéndose en el mundo de la automoción en el ámbito de la intralogística automática. Era una empresa que tenía un perfil fundamentalmente mecánico y adolecía de conocimientos de departamento, por decirlo así, de automatización, ¿no? Empezaban a hacer un tipo de productos que requerían una automatización más compleja, más difícil, querían hacer almacenes caóticos, donde ya hay que llevar, pues ya no solo es controlar, digamos, un sistema mecánico, sino que hay que llevar un cerebro, digamos, que va sabiendo, pues, o teniendo una imagen mental de cómo está la situación de ese almacén, ¿no? Entonces ya, bueno, con técnicas de control basado en PC, que hablamos de años 80, 90, pues era algo que era prácticamente ciencia ficción, ¿no? En ese momento era muy raro en el ámbito industrial, pues investigamos en esa línea, trabajamos en una metodología orientada a objetos y bueno, quiero decir con esto que yo compaginaba mi labor docente con una labor de investigación que tenía que ver con el ámbito de una empresa que tenía un reto. El reto nos lo había planteado la empresa, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que mientras estábamos haciendo esa investigación de ese reto, surge que su producto acaba convirtiéndose en un producto diferenciado en el mercado, le surge una oportunidad de negocio a la empresa, nos plantean si queremos colaborar porque claro, en ese momento de los que más sabíamos del producto y de cómo automatizarlo, aunque éramos, bueno, digamos del mundo universitario, pues éramos nosotros, entonces se nos plantea hacer una colaboración también para desarrollar y poner en práctica eso que estábamos investigando, aplicarlo a un proyecto real, no a un laboratorio como el que tenéis detrás, que fue con lo que empezamos, ¿no? Con una, entre comillas, maqueta industrial de lo que instalamos en el laboratorio con unos fondos de proyecto de investigación, ¿no? Entonces nos plantearon, oye, vamos a hacer de verdad un proyecto real, ¿no? Y entonces, como digo, ahí es donde yo pues realmente me hice ingeniero, porque hasta ahora había estudiado la carrera, me había puesto como profesor, bueno, digamos que de libro a libro, ¿no? Pero aún no había vivido la profesión, ¿no? Entonces eso me dio la oportunidad de tocar el mundo industrial, ¿no? Lógicamente fue un momento muy bonito, ya digo que ahí me hice ingeniero, pero también duro, ¿no? Porque claro, teníamos que compaginar pues como con la investigación, pero un poco más difícil porque aquí había cuestiones de puesta en marcha, de desplazamiento a fábrica, pero bueno, compaginamos el mundo docente con el mundo profesional. Gracias a Dios fue compatible porque muchas veces los proyectos, para implantarlos y ponerlos en marcha, pues sabéis que en el mundo auto se suele hacer en Semana Santa, se suele hacer en vacaciones, ¿no? En verano, en Navidad, y era justo las vacaciones de los docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos varios proyectos de esa forma en el mundo industrial, pero claro, era una especie de pluriempleo, ¿no? O sea, era divertido, pero claro, era una vida demasiado cargada, ¿no? En esa época tuvimos mucha sobrecarga. Demasiado pero sacrificio. Y mi tesis doctoral nació de cómo implementamos y qué tecnología nueva, innovadora utilizamos para automatizar esos sistemas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó un tiempo y entonces, bueno, ya leemos la tesis doctoral, pues ya nos estabilizamos como profesor en el mundo universitario y bueno, yo pues tuve un insight de que, mira, tengo que decidirme, ¿no? Entonces decidí, mira, yo soy profesor, voy a centrarme en mi carrera profesional de docente, no puedo o no quiero seguir, porque si no, pues creo que tendría que haberme ido a lo mejor ya directamente al mundo profesional, pero que podía compatibilizarlo, ¿no? Pero es que no había forma social razonable de tener una familia y compaginar estas dos tareas, ¿no? Y entonces pues decidí centrarme en el mundo académico, no es que abandonara el mundo profesional del todo, pero bueno, me centré en lo académico, ¿no? Pero aprovechando y arrastrando esa sinergia, digamos que lo que sí tuvo de beneficio, aparte que yo me convertí en ingeniero y ya podía hablar de la realidad, conocía, ¿no?, la realidad y sabía cómo poner en marcha una máquina y todo lo demás, todas esas cosas que no aprendes hasta que lo haces, ¿no?
pues todo eso, y los contactos que también vas adquiriendo durante esa etapa, donde tú vas interactuando y comprando o utilizando tecnología de fabricantes, pues conocí ese otro mundo y eso pues intenté arrastrarlo para mi vida también como docente, ¿no? Muy interesante, ¿eh? La verdad es que me ha gustado mucho esa colaboración entre universidad y trabajo, ¿no? Y el trabajo propiamente hecho, que como has dicho tú, ¿no? Una cosa es lo que estudias, ¿no? Pero realmente hasta que no te pones a practicar, no haces, ¿no? Y luego, por otro lado, has hablado de que este proyecto iba de robótica móvil, pero estamos hablando de hace ya 20 y algún años, ¿eh? Y ahora, bueno, es que ahora el tema de cómo está explotando todo el tema de la tecnología, de la robótica móvil concretamente, ¿no? Tanto con los AGV. Incluso robótica móvil le podemos llamar al vehículo autónomo también, ¿eh? Incluso robots antropomorfos que estamos empezando a ver ahora también, que incluso se desplazan, que mueven cajas, etcétera. Entonces, teniendo toda esta evolución que en 20 años, que es increíble lo que ha evolucionado, ya mirando un poco a las habilidades de los trabajadores, de las personas, ¿cómo se adapta la universidad a este nuevo panorama? Bueno, a ver, como imaginarás, en el ámbito de la automatización y teniendo en cuenta que yo siempre les explico a mis alumnos, ¿no? ¿Qué es? Yo tengo una asignatura en segundo, impartimos una asignatura en segundo que es fundamentos de automática o fundamentos de automatización, ¿no? Y entonces, siempre que entro les digo, bueno, chicos, lo primero, chicas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué quiere decir eso de automatización, ¿no? O tenemos que entender la definición de la palabra que va a ser la base de nuestra asignatura, ¿no? Y entonces siempre llego y les pregunto, a ver, ¿qué es para vosotros automatizar? ¿No? Entonces, bueno, empezamos en un debate, pues algunos tienen, salen cosas muy simpáticas, ¿no? Pero bueno, yo al final ya, cuando empieza a salir, siempre digo que vean la dualidad manual-automático, ¿no? Que es, para mí es la dualidad que más claramente define como yo definiría el término automático. Al final les digo que automatizar es minimizar la intervención del ser humano en lo que sea. En nuestro ámbito de automatización industrial, pues un proceso industrial. En un tema informático, pues automatizar pues una gestión informática, ¿no? Entonces, alguno, bueno, sale el manido tema de, pero entonces la automatización roba puestos de trabajo. No, hablamos de esto y decimos, no, no los roba, los transforma. Tú piensas en las profesiones que había cuando empezó la primera revolución industrial y piensa en las profesiones que tenemos ahora. Evidentemente, las profesiones que había pues, hace 200 años y las que hay ahora son muy diferentes, pero cada vez ha habido más empleo, más trabajo. ¿Qué pasa? Que el trabajo cada vez es menos físico, vamos a decirlo así, menos manual y cada vez va siendo más de conocimiento, más de el usar la cabeza, el usar las ideas para crear nuevos sistemas que cada vez tal. Entonces, el trabajo lo que ha hecho es que se transforma, no desaparece, si no, no estaríamos aquí hablando y no estaríamos enseñando, ¿no? Entonces siempre le digo a mis alumnos, estáis en el sitio adecuado, porque los trabajos del futuro van a tener que ver con lo que estáis aprendiendo aquí, con cosas nuevas que van a ir aprendiendo a lo largo de vuestra carrera, ¿no? Pero yo les digo, por ejemplo, en Vigo, sabéis que existe una planta de automóvil que lleva ya más de, bueno, creo que cerca de 60 años en Vigo, y la planta existe por la automatización. Eso lo hablas con cualquiera de los que están allí y dice, mira, si esto no se hubiera automatizado, la planta no estaría en Vigo, ¿no? Y siempre digo, pues mira, ¿por qué se fabrican fuera casi 500.000 de coches en Vigo al año de una gran calidad, con una complejidad increíble comparada con el vehículo que se hacían hace 60 años, ¿no? ¿Y por qué tú puedes cobrar el salario que cobras ahora? Digo, pues porque precisamente porque todo ese ecosistema donde la automatización es una parte importante hace que tu trabajo pueda ser valorado o pueda ser pagado, remunerado con un importe mucho más superior que si estuvieras en un entorno pues, altamente manual, que producirías muchísimos menos coches de una forma con muchísima menos calidad, el coche sería más barato y por lo tanto tú tendrías que cobrar menos dinero, ¿no? Entonces hay que entender que la automatización es un aliado, lo que sí es incómodo porque nos obliga a cambiar, ¿no? Tenemos que ir evolucionando y los trabajos que a lo mejor ahora existen, pues dentro de 20 años, pues no van a existir. Eso es cierto, es incómodo porque te obliga a cambiar. Pero el trabajo, por lo menos hasta ahora, yo creo que las revoluciones industriales han demostrado que lo transforman, no lo hacen desaparecer, ¿no? ¿Y qué haríamos si no hubiera automatización? ¿No? Hay que pensar, ¿dónde estaríamos, ¿no? Si no hubiera habido todo este proceso y estuviéramos como hace 200 años, ¿no? Sin luz, sin agua en casa, o sea,
que la gente se lo piense, porque realmente la casa es una gran planta, bueno, pequeña planta, donde hemos automatizado muchísimas cosas, ¿no? Empezando con la taza del váter, hasta pues que tengamos luz, agua en casa, que no haya un robot ahora que nos limpia el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero vamos, yo creo que la respuesta es Bueno, esa. sí, más o menos, pero lo que está claro es que los trabajadores vamos a tener que tener nuevas habilidades, ¿no? Dejémoslo ahí, ¿no? Correcto. Pero ojo, fijaros que una habilidad que está viendo muy importante, que es cierto también, que es el tema personas, porque precisamente ahora para hacer un producto complejo cada vez hace falta más gente, ¿no? Antes a lo mejor una persona, dos personas eran capaces de crear algo comercializable, digamos, algo con valor en el mercado. Hoy en día en temas tecnológicos requieres equipos de mucha gente y al final son las personas las que inventan la tecnología y precisamente al haber tantos equipos multidisciplinares el factor humano, las competencias transversales, las relaciones entre las personas cada vez son más importantes. O sea que paradójicamente es una etapa en la que antes a lo mejor el técnico se le veía más como una persona recluida, que no se comunicaba, la rata de laboratorio, ¿no? Eso hoy en día no funciona, porque precisamente el desarrollo de proyectos complejos requiere una multidisciplinaridad y una interacción con otros perfiles, ¿no? De una forma mucho más directa. Sí, 120% de acuerdo contigo en el tema de las habilidades sociales e incluso de la ética. También. Has hablado, Nacho, también de revolución industrial, revoluciones industriales. Yo creo que actualmente, hoy en día, pero a día, vamos, de semanas, estamos viviendo otra revolución industrial. Todo el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de ChatGPT. ¿Cómo ves que todas estas innovaciones, toda esta revolución industrial pueda afectar el mundo laboral o el mundo universitario? ¿Cómo crees que va a afectar? Bueno, como sabéis, toda esta revolución de ChatGPT tiene días, ¿no? Acabamos de empezar a hablar de ello en serio, ¿no? Pues realmente en diciembre, ¿no? O sea que, evidentemente, bueno, yo ya recuerdo cuando entré en la universidad, igual que hablabais antes de la robótica móvil, que se estaba trabajando en eso, ¿no? Claro, yo es que vine a hacer el robot móvil, porque ya os digo que un compañero fue hace pues 30 años más o menos a Carnegie Mellon y trabajó con la gente que empezaba, con uno de los grupos que empezaba a trabajar en forma muy seria, ¿no? En el ámbito de la robótica móvil. Tuve la suerte de interactuar con ese profesor, ¿no? No es de nuestro grupo, pero sí que está en nuestro departamento. Y ahora, 30 años después, pues he tenido en mi escuela, y tú lo sabes, Iker, robots móviles que ya de verdad, pues con uso industrial, ¿no? Es decir, lo que era investigación se ha convertido en producto, ¿no? Y eso lo he vivido y he visto perfectamente cómo nacía la investigación y cómo se llegó a producto, ¿no? Nosotros trabajamos en el ámbito no tanto del robot móvil, sino del robot aéreo, de los almacenes elevadores, más bien de lo que los sistemas que no ruedan por el suelo, ¿no? Pero curiosamente en los años 90 sí que la planta Logístico, esta, la sí. que os decía antes que fuimos y automatizamos, había AGVs, los robots filoguiados que siguen un hilo, ¿sabéis, no? Que va por el suelo y tal. Y claro, ahora llegamos a la robótica autónoma, ¿no? Bueno, entonces volviendo a lo de la inteligencia artificial, evidentemente personas muy reconocidas del mundo, y ya en mi época se hablaba de inteligencia artificial, pero era algo, o sea, el concepto existía, las redes neuronales, yo ya recuerdo que nos hablaron de ellas igual que la visión artificial, ¿no? En los años 90, en el doctorado, pero claro, ¿qué pasaba? Digamos que el concepto estaba ahí, pero las herramientas, digamos, los ordenadores o las tecnologías, la potencia de cálculo que había en aquel momento no era suficiente para poder implantar eso a un coste razonable en el ámbito industrial, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? Que todo eso, claro, ha ido multiplicándose y hoy en día pues hemos llegado a ese momento en el que pues es ya viable hacer redes neuronales grandísimas y ejecutarlas en unos tiempos razonables. En visión artificial pues hemos llegado ya a una capacidad de cómputo con hardware de bajo coste, pues también que permite hacer virguerías, como vosotros sabéis, pero la tecnología o el concepto ya existía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial? Que hemos llegado a ese punto donde, oye, aquello que era como un poquito entelequia, un poco bueno, es que esto es muy difícil, cuesta mucho, ¿no? Pues ahora ya se puede hacer a un coste razonable, ¿no? Algunos ya son capaces de hacer un coste razonable. Entonces,
La inteligencia artificial, yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí es cierto que puede ser algo bastante disruptivo de verdad, ¿no? Pero a todos los niveles, ¿no? Entonces, sabéis que una persona muy conocida como Elon Musk, que es uno de los grandes disruptivos, ¿no? De esta última década, pues precisamente él sí que reconocía que a él lo que más le preocupaba era precisamente el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y de hecho OpenAI, que es la empresa, digamos, que ha lanzado este ChatGPT, pues estaba financiada inicialmente por él y por otros inversores, porque querían ser ellos un poco los que desarrollaran bajo una filosofía abierta, luego ya no ha sido así, este tema. Entonces, la verdad, bueno, supongo que vosotros ya habréis probado la tecnología. Yo animo a todos los tendencieros, ¿no?, que nos escuchen a que se conecten al chat de OpenAI, a ChatGPT y lo prueben, y realmente es bastante impactante, ¿no? La sensación de comunicación que tienes con ese sistema, pues realmente, y de cómo te responde, pues hombre, sobre todo los temas técnicos, ¿no?, que le puedes preguntar, claro, no, problemas complejos a lo mejor no es capaz de, por lo menos en la versión 3.5, no sé la 4 cuando la probemos, pues cómo será, ¿no? Algunos problemas complejos que yo, por ejemplo, le planteé en mis pruebas, pues no lo resolvía, pero desde luego cosas básicas, fundamentales y tal, las resolvía perfectamente, ¿no? El tema de programar, por ejemplo, es un algoritmo sencillo, házmelo en tal lenguaje o en tal otro, pues es que realmente lo hace muy, muy, muy bien, ¿no? ¿Esto qué va a suponer para todos? Pues desde luego va a suponer cambios. Sí. Y si hablabais del mundo universitario, pues ya se está hablando, ¿no? De mi opinión personal. Mira, el conocimiento que nosotros podemos impartir en la universidad o hoy en día, ¿no?, en los colegios, ya está aquí. Es decir, antes tenías que ir a una biblioteca para aprender, se suponía que solo estaba la cultura y el conocimiento pues en los monasterios, la tenía, ¿no?, la iglesia, después la tuvieron las bibliotecas, ahora está en Internet, ¿no? Entonces, podríamos llegar a un razonamiento del tipo, bueno, pero entonces, ¿para qué mandamos a los niños al colegio, a la universidad, ¿no?, que ya tienen todo a su alcance, pues ya está, que lo cojan y tal? Digo, ¿tú crees que si dejas a un niño en casa, en una sala con un ordenador y conectado a Internet, va a aprender, va a tener un aprendizaje como el que puede tener en una academia, en un ámbito universitario? Mi opinión es que no. A día de hoy al menos no. Hay que estimular a las personas, hay que dirigirlas, hay que encaminarlas, Entonces no es tan fácil. Una cosa es tener la información y otra cosa es irla absorbiendo y que te enseñen a absorber y acabar teniendo tu propio criterio, ¿no? No es tan fácil. O sea, el tema educativo, pues yo creo que las personas, sí, pienso yo que vamos a seguir teniendo algo que ver en esto, ¿no? Porque tú voluntariamente, nuevamente, habrá gente que sí, que tenga una ansia realmente muy fuerte por el conocimiento y que ella de forma autodidacta aprenda. Hay autodidactas, por supuesto, pero no es la mayoría de la sociedad la que trabaja con esa forma de pensar, ¿no? Sí. Y lo que has dicho, no es lo mismo tener información que tener conocimiento, ¿eh? Correcto. ¿Qué te iba a decir, Nacho? Siguiendo con este tema de las nuevas tecnologías, ¿no?, de la investigación que estabas diciendo antes, ¿no?, en estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la investigación en inteligencia artificial, bueno, robótica móvil, nuevas tecnologías. ¿Cómo puede colaborar la universidad con las empresas? ¿O acaso es un medio necesario esa colaboración entre universidades y empresas? Bueno, vamos a ver, aquí... ¿Me entiendes la pregunta? Sí, sí. A ver, yo siempre hablo con experiencias, ¿no? Porque creo que es lo más, bueno, lo que he vivido y lo que puedo contar. No quiero decir que sea algo extrapolable, pero yo creo que sí. Os estaba contando el caso de la robótica móvil. La robótica móvil, en un sentido de autónoma, ¿no?, autoguiada, que sea capaz de navegar de forma autónoma, era algo pues que para una empresa, para una industria, era ciencia ficción hace 30 o 40 años, ¿no? Los AGV, existía la robótica móvil, pero era filoguiada, basada en pues, seguir unas líneas pintadas por el suelo, ya bien sea mediante cables eléctricos, mediante sistemas químicos o lo que sea, ¿no? Pero se seguía una línea, era un guía burros, ¿no?, si me lo permitís. La tecnología de las baterías, pues más o menos ya existía, con una mayor o menor cantidad de energía, se podían cargar en cada circuito que realizaban, etcétera, ¿no? Bueno, pero entonces estaba el reto de la navegación autónoma, ¿no? Entonces, en aquel momento, en el mundo industrial, eso inviable, ¿no? No se desarrolló al menos, ¿no? Pero en la universidad, pues como hay que investigar, pues alguien dijo, pues venga, este es un tema donde podemos investigar, vamos a ver si somos capaces de avanzar y crear
bueno, es decir, ¿y aquí por qué? Porque hay un caramelo de la investigación que el objetivo es, digamos, investigar en algo, obtener publicaciones, alguna contribución original en este ámbito, pero no hay, y es lógico, en la investigación no hay un objetivo inicial claro de crear un producto, porque a la primera crear un producto es muy difícil, pero sí es cierto que vas dando pasitos, ¿no? Entonces hay alguien que consigue pues un pasito hacia adelante pues de cara a nada, no lo resuelve totalmente, pero ya consigo en ciertos escenarios hacerlo bien, otro, bueno, no, yo propongo otra mejora, otro algoritmo, otra forma de verlo para unos sensores, no, ¿de acuerdo? Entonces esto ha ido evolucionando y yo lo viví, ¿no? En este investigador que estuvo en mi departamento, pues como os digo, se había ido a Estados Unidos, luego vino a Vigo otra vez, se trajo un robot de aquellos con los que investigó y él siguió trabajando en eso y yo recuerdo ver este robot trabajando en nuestra escuela, ¿no? Y yo veía que sí, que tenía ya una cierta autonomía, ¿no? Tenía sus problemas, a veces pues el tema de pasar por una puerta, por ejemplo, fue un reto importante. Bueno, el que no se perdiera y que recuperara, ¿no? Pues en un momento dado para continuar su trabajo, pues también era un reto importante. Cuando se ponían personas delante era un reto importante. Bueno, pero yo veía que cada vez más digo, ostras, pues esto tiene buena pinta, ¿no? Bueno, y de repente, pues ahora conozco pues, el caso de un fabricante en Europa que curiosamente esa empresa la crea un investigador de una universidad, ¿vale? Y crea una empresa, una spin-off, y acaban sacando un producto que vosotros conocéis de un robot móvil. Es decir, de repente, en este caso coincide que del mundo universitario, un investigador que ha absorbido el conocimiento, ¿no? Y reutilizado todo el conocimiento que ha ido haciéndose a lo largo de esos 25 o 30 años de investigación, consigue crear un producto y se plantea crear una empresa para lanzar ese producto, ¿no? Entonces, este caso en concreto es un caso donde ha habido cooperación universidad-empresa. Pues sí, porque evidentemente la investigación la financia la sociedad, por lo tanto al final la industria, ¿no? Y sin embargo, pues al final eso que al principio en un primer estadio pues no es, digamos, no es algo que valga, que tenga un valor para el ámbito industrial, porque aún no está maduro, llega un momento en el que esa investigación ha conseguido llegar a algo maduro. Entonces hemos creado un producto, ¿no? Entonces, a veces las relaciones no están fáciles de ver, pero está claro que en el medio plazo, en principio, sí que están relacionadas, ¿no? En el corto plazo ahí es donde están los problemas. Hay que tener en cuenta, a ver, ¿cuál es la misión de un investigador? ¿Dónde están los caramelos, como digo yo? Entonces, la misión de un investigador, pues, ¿cuáles son las métricas por las que nos miden a los profesores? Pues dar bien tus clases, tener buenas valoraciones del alumnado, cumplir con tus obligaciones y en el ámbito investigador, pues publicar, tener en revistas de referencia, y esas son las métricas que nos piden a nosotros, ¿no? Ahora empieza a haber métricas de transferencia, de hacer proyectos de colaboración con empresas. Afortunadamente, fijaros que antes de la LRU, la Ley de Reforma Universitaria, aquella que salió después del periodo anterior a la democracia, antes estaba prohibido, a los profesores no podían colaborar con las empresas, tenían que centrarse solo en investigación, no podían trabajar, hacer proyectos, ¿no? A partir de la LRU sí se pueden hacer proyectos con empresas, no es algo que se premie, pero sí se permite, ¿no? Últimamente ya se permite y se premia, es decir, hay el sexenio de transferencia, se conceden méritos por hacer transferencia, y entonces, bueno, pues ya hay un poquito más de caramelo, pero la universidad sigue teniendo el caramelo de la investigación y la docencia, que son sus fines esenciales, ¿no? Y el mundo empresarial, ¿qué pasa? Que el mundo empresarial necesita el retorno inmediato. Yo tengo un producto, tengo que hacer que sea rentable, que ya ese producto pues me dé más ingresos que gastos. Y claro, la investigación pues es que como que no la entiende, ¿no? Dice, pero oye, pero vas a sacarme un producto, ¿no? Yo meto ahí un dinero y voy a sacar mañana un producto. Yo, no te lo garantizo, de hecho no es lo normal, ¿no? Entonces, si vienes con un pensamiento cortoplacista, es normal, y con otro objetivo no entiendes al investigador, es posible que te frustres porque es difícil de conectar. Te hablo del ámbito de la investigación y el negocio, ¿no? Es algo que va a medio plazo, sí, sí. no al corto plazo. En general, ¿eh? En general. Luego hay casos donde es muy directo, ¿no? Evidentemente, cuando un centro de investigación o un grupo de investigación de una universidad casi está trabajando en los proyectos y en los retos que le está pidiendo una empresa, ¿no? Y está muy cercana,
pues lógicamente ahí seguramente el feedback, la retroalimentación de lo que se investiga y aplicación industrial, pues es mucho más rápida, ¿no? Pero cuando eso está desacoplado y no hay relación, por ejemplo, aquí se estaba trabajando en robótica móvil, pero no había en nuestro entorno ninguna empresa que estuviera desarrollando robótica móvil, pues bueno, esa contribución es más etérea, ¿no? No la ves más directamente. Aunque claro, donde nació ese robot móvil del que estaba hablando antes Sí. por una universidad, ahí dices, ostras, que mira, nuestro país ahora vende robots móviles autónomos y tiene que ver con la investigación que ha habido, pero no solo de ese profesor, sino de todo lo que ha habido en los últimos 30 años, ¿no? Está claro. Sí, yo creo que una pata importante también entre la conexión entre universidad y empresa pueden ser los centros tecnológicos. Al final creo que son un nexo entre el universitario que está estudiando, que está practicando, que entra a una empresa, la empresa que busca un proyecto de investigación, de un desarrollo I+D. Yo creo que ahí es una tercera pata que también entra en el puzzle perfecto y creo que hace la combinación buena. Sí, Sí, el centro tecnológico pretende ponerse en medio, ¿no? Entre esos dos requisitos, ¿no? Lo que pasa es que a veces es complejo porque al final el centro de investigación también tiene que sobrevivir y de repente tiene otros caramelos y tiene otras métricas y entonces al final sí. lo de hacer simbiosis y colaborar, sabéis que no es fácil, no es fácil. Hay que tener una mentalidad colaborativa, ¿no? A veces se supone que algo va a trabajar en colaboración y luego al final es como que son tres reinos de taifas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí creo que realmente el Sí. espíritu del centro de investigación es servir ese gap. Es decir, el centro de investigación por obligación tiene que estar más conocer claramente los retos que le están pidiendo sus empresas asociadas y él tiene que, si es posible, o bien en interno o bien en colaboración con otros grupos de investigación universitarios, pues si no colaborar con los grupos, al menos sin nutrirse de nuestros egresados, ¿no? Pero está claro que con mayor o menor, digamos, en cadena, con una cadena más o menos fuerte, sí que estamos todos imbricados, ¿no? Porque al final, aunque solo sea por el ámbito educativo, al final las personas que nosotros formamos son las que acaban llegando a los centros de investigación o acaban llegando a las empresas, ¿no? Pero que sí, que si fortalecemos esos vínculos, investigación, transferencia, negocio, empresa, pues ya te digo, en nuestro caso, que es este que te comentaba antes, por ejemplo, la empresa le pregunta si están contentas con nuestra colaboración, si estaba contenta y te van a decir que sí. O sea, es posible. Pero claro, también los recursos son limitados. Las empresas que hay en nuestro entorno son muchísimas y nosotros, pues en el departamento, pues somos pocos. O sea, que tampoco te creas que podríamos alimentar a demasiada investigación, al menos en Vigo, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Está claro. Está claro, el tejido industrial de Vigo es muy, muy, muy potente, la verdad. Ahora vamos a hablar de los estudiantes, Nacho. ¿Qué consejos les darías a los estudiantes que están interesados en trabajar en el campo de la automatización en el futuro? ¿Qué les dirías? Oye, chavales, tenéis que hacer esto. Bueno, yo me defino como un gran curioso. Es decir, a mí la verdad que me llama muchísimo la atención casi todo, ¿no? Como anécdota, ahora nosotros estamos en la escuela, pues se acaba de crear hace poco el grado de Ingeniería Biomédica, el máster de Ingeniería Biomédica, y nosotros tenemos ahí una asignatura que se llama Robótica Biomédica, ¿no? Y yo hasta ahora de Robótica Biomédica pues no Ujú. sabía prácticamente nada, ¿no? Bueno, me sonaba el robot Da Vinci, por ejemplo, que es muy conocido en el ámbito de la biomedicina, pero no tenía tal. Bueno, pues como tenemos una asignatura que se llama robótica biomédica, pues entre comillas, por vergüenza torera, tengo ahora una curiosidad, incluso como docente, de conocer qué robótica existe o se está utilizando en el ámbito biomédico, ¿no? Y entonces, pues con nuestros contactos del sistema de salud de gallego y de otras empresas, ¿no? Que también sabéis que hay empresas del mundo de automatización muy potentes en el ámbito biomédico, que fabrican equipos y equipamiento para el ámbito biomédico, pues he ido o tengo esa inquietud y bueno, pues por ejemplo ayer tuve la suerte de ver al robot Da Vinci en directo en una operación de cirugía y eso es la curiosidad, ¿no? El tener la He visto el curiosidad post. en... Sí, 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 sí. Entonces, bueno, les debe de llamar la tecnología. Evidentemente yo creo que hay una pista que es el conocimiento tecnológico, ¿no? Tienen que ser curiosos tecnológicos. Eh,
Y luego, bueno, yo creo realmente una vez que tengan ese perfil, ya sea informática, ya sea ingeniería, telecomunicaciones, etcétera, al final, después hay tanto ámbito de conocimiento que ya escogerás o ya seleccionarás aquello que te guste más, ¿no? Pero yo diría sobre todo una gran curiosidad y que te guste la tecnología. Sería un poco como las dos claves, creo yo, de esa decisión, ¿no? Muy bien. Oye, Nacho, ya para ir acabando, ya que nos estamos enrollando, una de las últimas preguntas es, siguiendo, bueno, nos has dicho ahora que estáis ahí en la universidad con el tema de los robots biomédicos. Y además tú que estás en contacto con muchos fabricantes de automatización, ¿vale? ¿Qué tendencias o qué desarrollos emocionantes en el campo de la automatización, a qué tecnologías deberíamos estar atentos en los próximos años? En el ¿Qué ámbito es lo que está biomédico, saliendo ahora? A ver, cuéntanos. en el ámbito En biomédico, el ámbito de la automatización. No, en el ámbito de la automatización en en general. general, en general. Bueno, lo comentamos antes, sin duda va a ser algo muy Un- disruptivo en la inteligencia artificial. Eso está claro, ese es un gran reto que, como veis, nació ayer como producto real, no como concepto, pero digamos que empezamos a ver la luz, ¿no? A que eso va a ser usado, ¿no? Ya lo va a implementar Google en sus herramientas, lo va a implementar ya veis como las grandes tecnológicas pues, están ya metiéndolo en sus productos, lo vamos a ver en la ofimática, lo vamos a ver en la informática generalista, pero después vamos a ver cómo eso se va propagando en todos los sectores, ¿no? Y en el ámbito de la industria, seguro, ¿no? Y luego tenemos otro reto que es el de la ciberseguridad. La ciberseguridad, porque claro, estamos trabajando mucho con el ámbito de conectarlo todo, ¿no? De que todo esté interrelacionado y al final entonces, bueno, aparecen fronteras donde ya puedes atacar las cosas no de forma física, sino también de forma digital, de forma informática, ¿no? Entonces yo creo que eso, bueno, policías, por decirlo así, tecnológicos también va a tener que haber, ¿no? Y es una rama que está incipiente ahora mismo y donde se están produciendo cada vez más incidentes, pues los malos también están aprendiendo a hacer esas cosas y, bueno, los buenos tendremos que ponernos las pilas, ¿no? Para saber defendernos de esos ataques, ¿no? Entonces al final siempre está ese reto también subliminalmente, ¿no? Yo quizás serían los dos que creo de los que más podríamos destacar en el ámbito de la automatización, ¿no? Sí. Y luego la universalización de la automatización, es decir, antes la automatización estaba muy restringida a lo mejor a grandes fabricantes del mundo automóvil, del mundo aeroespacial, químicas, materias primas, y ahora pues vemos que sí que es casi cualquier industria pues puede tener un robot, puede tener, bueno, ya veis hospitales con robots móviles que visitaremos también. Entonces, la universalización de la automatización en general yo creo que también va a ser algo clave, ¿no? Ya tenemos robots en casa como la Rumba, bueno, ya he hecho una marca, pero en fin, lo vamos a ver por todas partes. Sí, sí, hasta en los restaurantes. Sí, por supuesto, Hasta en el los robot restaurantes los camarero, de encontramos hecho, ya. O sea, cada día en más ámbitos los tenemos. sí, los inventores del robot industrial, una de sus visiones era acabar viendo al robot en un uso generalista, el robot barman, que le llamaban ellos, ¿no? Era como ya una visión que tenían cuando crearon Unimate, ¿no? Que eran, bueno, pues fue la primera marca de robótica industrial. Sí, sí. Vamos a ir acabando, Nacho, si te parece. No sé si sabrás que tenemos una biblioteca en la página web, en tendencierosindustriales.com/biblioteca, y solemos colgar los libros que nos suelen recomendar nuestros invitados. Entonces la pregunta es, ¿puedes darnos alguna recomendación de algún libro para poder incluirlo en la biblioteca? Pues sí, y no va a ser un libro de tecnología. Mira, yo personalmente Bien. tuve un insight en su momento a nivel personal, ¿no? Digamos que yo era más un tipo rata de laboratorio, una persona de perfil tímido, introvertido, y ahora pues seguramente diréis, pero Nacho era así, pues sí, ¿no? Y ahora creo que he evolucionado, he desarrollado más mi cara, digamos, pues eso, de relación, por lo menos en el mundo profesional, ¿no?
Y el libro que cambió un poco esa situación, que cayó en mis manos y que leí y que me llamó mucho la curiosidad, es el Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. No es un libro, ojo, es que es un libro muy bueno para, entre comillas, para ingenieros, para científicos, porque es un libro difícil de leer, es un libro, digamos, no es un libro para una lectura generalista, pero es un libro donde te describen la importancia de la inteligencia emocional, pero además con publicaciones, es decir, con papers, donde hay ensayos científicos, donde hay comprobaciones científicas, y entonces, claro, para un científico, para un tecnólogo, lees eso y te atrae más, porque no es un correveidile, sino que este hombre estudió esto, ¿no? Y si leéis el prólogo del libro, es muy divertido, porque este hombre, Daniel Goleman, cuenta en el prólogo, dice que él había acabado de estudiar el grado y estaba yendo en un autobús, creo que era en Nueva York, y entonces pues estaba viendo cómo interactuaba el conductor del autobús con las personas que entraban y salían, ¿no? Y era una relación que él conocía a todo el mundo, bueno, mucha gente, ¿no? Que entraba y salía, hola, buenas tardes, buenos días, ¿no? Interactuaba y notaba un ambiente feliz y alegre en aquel autobús. Le llamó muchísimo la atención. Decía, ¿cómo es posible que una persona que tiene un salario mileurista, un trabajo que realmente pues no es precisamente de los más simpáticos del mundo, ¿no? Y tenga esta capacidad de comunicarse con la gente, que la gente lo vea como un tío, lo ves feliz, que aporta a la gente que entra y sale, aconsejando a los viandantes, ¿no? Oye, pues vete a ver este museo, vete a ver esto, que es muy bonito, ¿no? Y entonces a él le llamó dijo, esto es otro tipo de inteligencia, ¿por qué esta persona es capaz de hacer esto, ¿no? Y dijo, pues voy a dedicarme, se centró en que quería trabajar en investigación y hizo ya su doctorado y empezó a crear ese concepto que aún no existía, porque en aquel momento era lo del coeficiente intelectual, y él creó el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces yo recomendaría, hay muchos libros que están relacionados con este concepto, otros son más legibles, por decirlo así, a lo mejor más de culturilla, ¿no? Para difundir en general la sociedad, pero este es un libro técnico en el sentido de que la define y justifica la importancia que tiene. Oye, pues muchas gracias, Nacho. Oye, lo apuntamos en la biblioteca de Tendencieros Industriales, ¿vale? Además, como has dicho, es un libro escrito para ingenieros y para tendencieros industriales, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Yo creo que sí. Oye, una última pregunta. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencieros Industriales? Uf. ¿A quién crees que podríamos entrevistar? ¿Tiene que ser en español? Sí, por la audiencia que tenemos, preferiblemente. Pues ahí me pones en un compromiso. No sabría ahora mismo así en frío decirte, no lo tengo muy claro. Pero bueno, por ejemplo, mira, para mí hay dos asociaciones relacionadas con el mundo de la automatización que creo que son relevantes, que son la Sociedad Internacional de la Automatización, que es la ISA, y también existe la Asociación Española de la Robótica. Entonces yo creo que a lo mejor a los presidentes de cualquiera de estas dos asociaciones, pues yo creo que sería una persona interesante a la que entrevistar. Perfecto. Oye, pues que sepas que a Salvador, ¿no, Iker? No me equivoco. Sí, no. Salvador. Sí, no te equivocas, no. A Salvador Giro lo tenemos para entrevistar. Y hoy no me sale el nombre Iker ahora. Alex Salvador. A eso. Pero el presidente... A él le entrevistamos, y una entrevista muy interesante. Sí. Salvador Giro. A Alex Salvador lo hemos entrevistado y a Salvador Giro lo tenemos pendiente. Eso es. Pues Salvador es el presidente de la Asociación Española de Robótica y ahora mismo no recuerdo quién es él o la presidente de ISA, porque bueno, es un grupo que va rotando y nunca tengo claro quién es el saliente y el entrante, pero a cualquiera de ellos del comité ejecutivo, pues yo creo que también os puede dar una visión, o si no la habéis entrevistado ya, muy interesante. Por ejemplo, yo mencionaría en ISA, aunque ahora no es el presidente, a Paco Díaz Andreu, que es un poco fue el fundador de esa asociación en España, de la sección española, y creo que también podríais entrevistarlo. Seguro que va a ser una persona que os dé juego. Es Francisco Díaz Andreu, Paco Díaz Andreu. Pues muy bien, Nacho.
muy a nuestro pesar vamos a tener que dejar el programa porque ya estamos cerca de la hora. Nos faltan pocos minutos. Ha sido una entrevista muy interesante y posiblemente pues habrá que hacer la parte 2 porque nos hemos dejado muchas preguntas por hacer. Entonces, antes de despedirnos, decía a la audiencia que nos puede dejar su comentario o su experiencia si quiere añadir algo más, porque el resto de tendencieros lo van a agradecer. Podéis ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta o poniendo 5 estrellas para que el contenido aparezca a más gente. Y ya sabéis, suscríbete ahora y sal cuando quieras. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.